Me ha llamado la atención, pasando, si me permite, Gabriel, que había iniciado con este elemento de economía internacional, lo que está sucediendo en nuestro país. Y yo digo, ¿cómo se conjuga esto? Por un lado, las exportaciones que han caído, y he mirado porque hemos distribuido cuadros en una doble página en La Razón. No sé si me pueden preparar algún cuadrito que ha preparado mi colega Miguel Lascano sobre los distintos rubros en los que se ve claramente la caída de nuestras exportaciones, no solamente hidrocarburos, soya, ahí está, teníamos parte de los cuadritos ahí, me pueden mostrar la página completa también, ahí está, hidrocarburos. Si nos acercamos al cuadrito, a ver, vámonos más arriba, al de la derecha, eso, a ver, semillas, la castaña, bananas, quinoa, chía, la chía es la única en la que hemos crecido, creo. A enero sí. Semillas de sésamo, maní, frijoles, café, es decir, caemos en todo y al mismo tiempo se registra una tasa de crecimiento del 2.3, que no es poco en estos momentos, por lo que estamos diciendo, el crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, en el primer trimestre de este año. Entonces, ¿cómo se conjuga esto? Crecemos, pero nuestras exportaciones están descendiendo. Déjame hacer la siguiente reflexión. No es lo mismo que caigan tus exportaciones porque no tienes que vender, porque ha disminuido tu producción para la exportación, que si ocurre que los mercados a los cuales estaban destinados han disminuido su demanda. Como Argentina. Claro, y es el caso de Bolivia, sobre todo en el rubro de hidrocarburos. No estamos exportando más hidrocarburos porque no tenemos que exportar. Ha caído la producción de hidrocarburos en el país sistemáticamente desde el 2015 y vamos a tardar bastante tiempo en recuperar la exportación de hidrocarburos si hacemos las cosas bien. Entonces, nos afecta la situación internacional, obviamente, pero no por causa de que de allá viene un efecto sobre nuestro comercio exterior contractivo, sino porque no tenemos suficiente capacidad de exportar. Y eso es importante tomar en cuenta. ¿Pero y qué pasa con lo otro, con la agricultura, con todos estos rubros? Con lo que señalaste, la caída es generalizada por sectores, porque Bolivia tenía la suerte de hidrocarburos, minería y agropecuarios. Y es muy difícil que a nivel internacional caigan todas las veces todos los productos al mismo tiempo, porque eso ya significa una crisis mundial, que puede pasar eso, ¿no? Como ha sucedido con la crisis del COVID. Pero generalmente hay un sector más dinámico que compensa. Y como señala Horst, hay que diferenciar la caída por volumen que por precio. Hay una por volumen, que estamos produciendo menos, nuestras reservas menos, y eso no es que uno quiere ahondar las malas noticias, sino hay factores internos que provocan la situación. Y lo otro que llamamos shock externo. Factores externos, que es cuando la demanda mundial, como de China, que acaba de señalar, disminuye. Y eso se refleja en general en caída de los precios internacionales. Y también los precios internacionales en el primer semestre, con datos del Banco Mundial, han disminuido respecto a lo que fue en el primer semestre del año pasado. El año pasado fue un año de auge en el primer semestre de los precios, después empezaron a declinar. Ahora lo que quiero señalar, a lo que te refieres en la producción, yo tengo un grafiquito que quiero mostrar sobre los efectos en nuestra producción interna, en el PIB. El PIB ha crecido un 2.3%, que es una de las tasas que está señalada ahí en rojo, más altas comparada a América del Sur, ¿no? No hay que comparar toda la región y algunos países, y está México porque eso es relevante, algunos países relevantes. Y Colombia, que ha tenido un buen crecimiento en el primer trimestre. Pero llama ya la atención de Chile y Perú. Ellos que están entrando a un proceso que se llamamos de recesión. Porque Perú estaba entre los países en la región con un crecimiento. Con éxito y producto de la crisis social y económica que ha tenido
Perú en los últimos meses del año y también nos ha afectado, están con inflación y con una disminución de la producción. Pero para Bolivia es un buen indicador un 2.3. No vamos a volver tasas que antes teníamos, que siempre tratamos de asimilar en la época del auge. Pero lo que explica y a mí me preocupa es el siguiente gráfico, en que los factores que han incidido, está la demanda externa, está por sectores, lo que señala el petróleo, lo que no señalaba hidrocarburos. Esta es una caída de shock interno y secuencial que ha venido cayendo petróleo y gas natural, que era nuestro sueldo, era nuestro ingreso. Y lo que preocupa es que el sector productivo está abajo. Industria manufacturera, 1%, ¿no? Agropecuario, por ejemplo, también. El tema de minería, que el año pasado creció bien. Y lo que llama la atención es que los servicios son los que crecen. Exactamente. Entonces, aquí, y perdón, sí, Gabriel, no. en números rapidito, lo que está contribuyendo a este crecimiento son los servicios, 5.2%, transporte y almacenamiento, 4.1%, electricidad, gas y agua, 3.9%, construcción, cuando no, 3.5%, establecimientos financieros, 3.3%, entre otros menos relevantes. Pero así se conjuga, decía yo. Alberto, ¿te suena coherente todo esto? Bueno, en este momento, la verdad que lo del gas y todo lo que son hidrocarburos de Bolivia es muy coherente, porque no hicimos la tarea. Hemos dejado de explorar pues prácticamente desde 2008 o 10. Entonces, y la exploración, después viene la explotación, supone entre 7 a 10 años para que más o menos un pozo que encuentras, si tienes la suerte de encontrarlo, empiece a rendir como se esperaría. Pero a mí hay otro aspecto que yo diría que habría que aprovechar el dato, que es precisamente el de los servicios, porque en esos servicios está turismo, hotelería, y este es uno de los sectores que podría generar una gran cantidad de divisas si recibe un mayor impulso. Ya sin el impulso estatal, digamos, esto es esfuerzo privado, ¿eh? Este esfuerzo privado está recibiendo una gran cantidad de divisas por la gente que viene a visitar el país, y puede ser también movimiento del mercado interno, pero con un impulso mayor, este sector de turismo puede ser la fuente que daría un alivio a la necesidad de dólares. En otros países tú tienes que significa un 20%, por ejemplo, en Croacia es 20% del Producto Interno Bruto se genera en turismo. Tú ves, qué sé yo, bueno, no voy a hablar de Francia, que tiene 70 millones de turistas año, ¿no? Pero nosotros tenemos 2 millones de turistas, o por lo menos eso era el 19, sí. Pero llegar a esos niveles e impulsar a más significa un impulso para épocas como las que estamos pasando. Hablando de dólares, ¿qué te parece, Alberto, esa idea que lanzó en más de un programa García Linera sobre forzar a los exportadores que no se lleven los dólares a Estados Unidos o quién sabe dónde, sino que se queden acá? ¿Es descabellado esto? Bueno, podría funcionar para algún sector, pero no va a ser gran cosa, porque el sector de mayor exportación son los cooperativistas del oro. Y por algún misterio que todavía no creo yo de descubrirlo, no traen sus dólares al país, o si lo traen, lo tienen en el colchón, o tal vez, qué sé yo, en alguna de las dragas que tienen por ahí, explotando además de una forma salvaje el oro en todo el norte de Bolivia, ¿no? Uh-huh. Y a esto, Horst, hay un punto más. También lo dijo García Linera en una conversación con Jorge Richter, en un programa de Gringo González, que le decía, hay que comprar esto ya para hablar de las reservas, ¿no? ¿Por qué no compramos oro, si el oro, que si lo sacan y tal? Y García Linera decía, porque ellos no van a venir, los mineros no van a venir a tu oficinita a venderte el oro, hay que ir, pero yo no sé si eso es tan factible, dado que los mineros prefieren vender a cualquier lado, menos al Estado,
en la medida en que no haya una normativa que les venga bien, que les convenga. Aquí hay otro tema con el oro, los dólares, los mineros, las exportaciones. Ya estoy enredando todo. El mensaje es equívoco. Eso de decir hay que obligar a los exportadores que nos entreguen sus divisas, que no las dejen en el exterior, y hay que ir a comprarles a los mineros auríferos, las cooperativas, su oro. Depende de qué precio les vas a ofrecer. Claro, el competitivo. Todo depende de cuánto les ofrezcas y eso tiene que ver con el tipo de cambio. No, caso contrario, puedes hacer una medida muy autoritaria de decir obligados todos a vender. ¿Quién va a cumplir? ¿Cómo vas a hacer cumplir esa medida arbitraria, autoritaria, si no es con un incentivo de precios? Entonces, yo creo que ahí estamos entrando otra vez a la cuestión del tipo de cambio y las relaciones de los términos del intercambio de Bolivia. Hay una marcha minera en este momento, probablemente sean los cooperativistas auríferos que son los más movilizados. Miles de mineros, ¿no? atravesando el centro. Que están tratando de obtener más beneficios de los que ya han recibido. Y claro, como el país está en una lucha de fuerza, donde las cosas se consiguen mediante acciones de fuerza, no mediante el diálogo necesariamente. Entonces, ellos en este momento son un sector privilegiado dentro de una situación ilegal, porque no es legal lo que están haciendo, es una agresión a la naturaleza, es una agresión a los pueblos que viven ahí en las cuencas de los ríos amazónicos de Bolivia, es un atropello a diversas legislaciones, etcétera, y hay violencia, hay utilización de mercurio, con lo cual están contaminando los ríos, etcétera. Entonces, para conseguir oro transformado en divisas en el Banco Central o en las reservas internacionales, estamos pagando un precio social muy alto, ya. Y si forzamos las cosas, ese precio puede aumentar y entonces vamos a tener desequilibrios sociales y eventualmente no necesariamente los resultados de acopiar más reservas. Es complicada la situación del país, hay que mirarla en su integridad, no solamente con un dato, con un sector, con un actor o con un agente económico. Hay que ver la complejidad del total. Y las políticas en este momento no están ayudando en la dirección correcta. El cuadrito de Gabriel se puede interpretar también como qué maravilla está funcionando nuestra economía por el mercado interno. Pero es hacer de necesidad virtud. ¿Y cuál sería la fórmula entonces, para decirlo simple, claro, la fórmula que deberíamos agarrar, adoptar, abrazar? Destrancar las trabas de la política económica. La rigidez con la cual están manejándose algunas variables creo que es perjudicial y la economía se está moviendo de diferentes maneras tratando de salvar lo que pueden los diferentes sectores. Entonces hay que hacer primero una visión de largo plazo, una estrategia. Justamente el tema de la demanda interna, yo tengo un último gráfico para no ser pesado, ojalá que me lo puedan poner, para la explicación del crecimiento del 2.3, las autoridades dicen que es gracias a la demanda interna, al mercado interno. Y lo que uno puede ver, variación del PIB por el tipo del gasto. ¿Quiénes han contribuido? Entonces aparece formación bruta de capital, que es inversión, el consumo, por ejemplo, el gasto de consumo. Y negativamente salen, por ejemplo, exportaciones de bienes y servicios. La preocupación es que hay que caminar con los dos pies. El país necesita tanto demanda interna como demanda externa. Lo que pasa es, dice la demanda interna, pero ¿quién financia el consumo? Una parte del consumo es importado. Una parte de los insumos, materias primas, son importadas. El bien de capital es importado. Cuando se habla de sustituir importaciones, para poner una planta de sustitución de importaciones, necesitas bien de capital, necesitas materia prima y ¿quién genera esas divisas?
Entonces, son las exportaciones las que generan el poder de compra para poder importar. Y no tenemos que descuidar. Mi mensaje, no final, porque la vida continúa, es que hay que caminar con los dos pies. Mercado interno, demanda interna y demanda externa.